Al día con el biomagnetismo. Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a tu canal Al Día con Biomagnetismo. Hoy quiero traerte información bien importante. Bueno, quien te habla por acá, un servidor, Gerson López. Esta información pues que te traigo hoy en día para el complemento con tus terapias de biomagnetismo, magnetoterapia, acupuntura y bueno, todo lo que realices para ayudar en tus consultas. Hoy te quiero hablar de un dispositivo bien interesante, que sé que hay mucha información en el mercado, pero muchas veces cuando algo se vuelve muy famoso, se comercializa tanto que no se le da el valor o no se le da realmente vamos a decir, la importancia que tiene la creación de cualquier, en este caso, dispositivo. Vamos a hablar del Zapper el día de hoy, pero quiero explicarte algo bien interesante. Hay mucha gente que me dice que, por ejemplo, ha tenido Zapper y no le funciona. Y es porque mucha gente que se dedica a la fabricación de los Zapper lo que hace es fabricar, pero no aplica realmente o no conoce de fondo la información que hay detrás de justamente del Zapper y de quién lo investigó o de quién lo descubrió, quién lo inventó, que en este caso sería la doctora Hulda Clara, ya lamentablemente fallecida hace muchos años. Pero nosotros sí queremos realmente pues enseñarte cómo es la aplicación del dispositivo y de repente, bueno, qué dispositivo podemos utilizar, porque hay muchos dispositivos en el mercado que son excelentes, que son muy buenos, pero también hay otros dispositivos pues que simplemente gente que se dedica a la fabricación pero que no sirven absolutamente para nada. Entonces mucha gente no tiene resultados porque nos llegaron pacientes que nos comentaban cuando yo les iba a colocar el Zapper, a mí me colocaron eso en otro sitio y eso a mí no me funcionó. Entonces, si yo le digo, bueno, ¿y cómo se lo colocaron? Bueno, me lo pusieron media hora. Entonces nosotros pues, sin poder tenerle una respuesta en ese momento a la persona, decíamos que lamentablemente pues que terapeutas o personas estén colocando dispositivos o estén haciendo cosas de las cuales ni siquiera se investiga. Y justamente esto hay que investigarlo. En algunos de mis videos, por supuesto, yo no soy electricista, no soy, ni trabajo con electrónica, ni nada de eso. Me confundí allí con el aspecto de los Hz y de los 30, de los kilohertz y de los Hz, pero bueno, ya creo que hoy en día tengo claro eso. Lo importante es que, aunque no sepa electrónica, pues a mí sí me funcionaban muchísimo los Zapper porque me dedicaba a la investigación con pacientes, incluso hasta con mascotas, animales, con todo eso utilizamos y esas realmente eran mis investigaciones y veía pues cómo este dispositivo debe ser el aliado de cualquier terapeuta, de todo terapeuta debería ser el aliado pues primordial. Entonces bueno, quiero hablarte del Zapper. El Zapper fue diseñado, descubierto por la doctora Hulda Clara. Ella descubrió que las bacterias, los microorganismos, en este caso virus, bacterias y parásitos, podían ser impactados con una corriente electromagnética, la cual esa corriente podía eliminar los parásitos o estos microorganismos dentro del cuerpo humano sin dañar al cuerpo humano. Y estas investigaciones pues fueron muchísimos años de investigación, las cuales por supuesto nosotros no podemos decir que utilizar un Zapper, ponérselo a una persona 10 minutos y no ponérselo más, eso le va a solucionar el problema, porque eso no es así. Eso es botar, imagínense, más de 10, 15, 20 años de investigación de una doctora pues, que logró y tuvo resultados reales con los protocolos o con el sistema tal cual lo diseñó. Entonces, justamente estos microorganismos, y como todos sabemos, todo ser humano, o no todo ser humano, todo lo que existe tiene una vibración, y eso ya podemos hablar de la cuántica. El ser humano vibra a una frecuencia, los microorganismos vibran a otra frecuencia, por ejemplo, una mesa vibra a una frecuencia, todo lo que es moléculas, átomos, eso está en vibración. Ya si nos metemos en lo que es la cuántica, en lo que es todo eso, pues nosotros vamos a ver hasta el átomo y la molécula que tiene movimiento y que dentro de ella hay lo que se llama espacio vacío. Entonces, si todo vibra, ¿por qué los microorganismos pues también no lo van a hacer y por qué el ser humano no lo va a hacer?
Entonces ya descubrió que el ser humano tiene una frecuencia vibratoria entre 1500 kHz a 10.000 kHz o 9500 kHz, y que los microorganismos, mientras más antiguos sean estos microorganismos, mientras más antigüedad tengan esos microorganismos, su frecuencia es más baja. Vibran entre unos 70 a unos 500, 600 kHz. Entonces, si la frecuencia del microorganismo es bastante baja comparada a la del ser humano, entonces quiere decir que si yo impacto, ¿verdad?, con una frecuencia, en este caso, a estos microorganismos con una frecuencia eléctrica que no daña al ser humano, pero que sí daña a los microorganismos, entonces podemos tener muchos resultados. Y realmente ha sido así a través del tiempo. Con el Zapper yo he tenido muchísimas experiencias, las cuales con resultados sumamente eficientes. Hoy quiero mostrarte, en este caso, un dispositivo que estamos fabricando acá en Colombia, y es este mini Zapper, portátil, el cual realmente me ha traído mucha satisfacción, porque lo he utilizado muchísimas veces, y por su forma portátil también lo puedo tener en un bolsillo y colocarme. En este caso trae dos electrodos, los cuales los puedo utilizar pegándomelos a cualquier parte del cuerpo donde yo necesite, y con simplemente colocarlo en un bolsillo. Entonces, si se están preguntando, bueno, ya estamos ofreciendo productos pues para la venta, pues sí, nosotros también, el realizar estos videos, el realizar y darles todo este tipo de información, pues también de algo nosotros tenemos que pues vivir, y estamos realmente estoy promocionando realmente un dispositivo que realmente funciona. Como ustedes saben, pues en todos mis videos pues yo les doy a ustedes cosas que realmente funcionan. Yo acá mi intención no es engañar a la gente, sino darle cosas que realmente funcionen. Y de todos los zappers, como ya dije, hay muchos zappers en el mercado que son muy eficientes, que son muy buenos, como hay otros que realmente no lo son. Y esos que no lo son, por decir algo, te voy a dar una muestra, y si te ha pasado, entonces ya vas a ver cómo es, ¿no? Este dispositivo trae dos caimanes para conectar los electrodos, y también para conectar los tubitos en este caso de cobre. Sin embargo, yo recomiendo que en vez de ser tubos de cobre, sean tubos de aluminio. El aluminio tiene la misma capacidad de conducir la electricidad, y ya que el cobre tiende a oxidarse mucho, y entonces cuando uno lo agarra y lo toca, entonces las manos terminan ensuciándoseles tanto a uno como al paciente, porque pues suelta pues el verde del óxido del mismo cobre. Entonces, pero si no hay ningún problema, pueden utilizar pues los tubos de cobre. Yo recomiendo, o el dispositivo lo estamos entregando con tubos de aluminio, que también tiene la misma capacidad, en este caso de conductividad eléctrica. Por otro lado, trae estos dos electrodos o parches que son por supuesto personalizados, que no se los vamos a colocar a todos los pacientes, sino simplemente para nosotros. Y si la persona quiere el kit de parches, pues se le vende pues también 10 pares de parches para que ponérselo uno a cada paciente. La experiencia con este dispositivo ha sido interesante, porque recuerdo una vez, la primera vez que lo utilicé, fue 2 días antes de un curso que iba a dictar. Me llegó una infección en la garganta, y pues tuve que agarrar el zapper, pues acudir al zapper y colocármelo. Me lo coloqué acá en las amígdalas. Me hice el protocolo correspondiente que hay que hacerse, 720-727, ¿ok? Y al otro día pues realmente amanecí como si no hubiese tenido absolutamente nada. Pasé toda la noche, en este caso orinando, yendo mucho al baño a orinar, pero al otro día amanecí pues muy bien. Entonces realmente vi pues su funcionamiento. En el tiempo
hemos descubierto que este dispositivo tiene 3 frecuencias. ¿Ok? Tiene la frecuencia de la general, la de 30 kilohertz, ¿ok? O 30.000 Hz. En este caso tiene una segunda frecuencia un poco más alta y tiene una tercera frecuencia, ¿ok? Dependiendo de lo que nosotros querramos trabajar. Eso todo se te indica pues en la información. Si enviamos a todas partes del mundo donde tú quieras utilizar este dispositivo, pues lo enviamos a cualquier parte del mundo. Por supuesto, recuerden que siempre los envíos a cualquier parte, dependiendo del país, pues van a ser mucho más costosos, y eso incrementa pues su precio. Entonces realmente este dispositivo lo hemos utilizado en muchas cosas, en muchas personas. Por ejemplo, había un muchacho que tuvo una fractura y lo iban a operar, pero en este caso se le recomendó colocarse el zapper, un protocolo de zapper, en este caso en la zona pues donde estaba la fractura, y resulta que el hueso soldó mucho más rápido, en este caso como soldaría normalmente sin ninguna ayuda, ¿no? Entonces no solamente el zapper lo utilizamos para eliminar microorganismos, también lo podemos utilizar para regeneración celular, para activación de las neuronas también en nuestro cuerpo, o en la parte, por ejemplo, si tenemos por ejemplo, una quemadura, una cortadura, si tenemos en este caso una fisura de hueso, o normalmente se está utilizando con muy buenos resultados en personas con pie diabético, cáncer y tipo de enfermedades terminales, o en este caso enfermedades neurológicas, y que tienen que ver también con artrosis, escoliosis. Se está utilizando con mucha eficacia. Por supuesto, como siempre podemos decir, no todo es de la noche a la mañana, pero hemos visto muchísimas mejorías, e incluso este mismo zapper pues se está utilizando con mascotas, con animales, con resultados realmente extraordinarios. Lo que les iba a comentar de cuando uno sabe que un zapper no funciona, es porque si tú utilizas tu zapper, lo conectas los electrodos, normalmente los tubos son para uno tomarlo con la mano, o sea, uno agarra el zapper, ¿verdad? Y agarra los 2 tubos de esta manera, pero a veces uno quiere utilizar los tubos de repente en una zona de dolor, porque también el zapper lo utilizamos para cuando hay dolores, y me puedo colocar, por ejemplo, los tubos en el hombro, si tengo un dolor de hombros, o en alguna parte del cuerpo donde haya dolor. Claro, para eso también utilizamos, que es más fácil, los electrodos, porque los electrodos los puedes colocar allí en la zona. Pero si no tienes electrodos y colocas los tubos, y resulta que te colocas el zapper en la zona de dolor y te quemó la piel, quiere decir que ese zapper no funciona, está mal hecho, porque su frecuencia no puede quemarte la piel. Entonces a mucha gente le ha pasado eso, que le ponen el zapper en ciertas zonas del cuerpo, en varias partes del cuerpo, donde haya dolores, donde uno cree que está pues microorganismos o infecciones y cosas, y resulta que terminan quemándole la piel a la persona. Eso quiere decir que ese zapper realmente no funciona, entonces no es recomendable seguir colocando ese zapper. Realmente cuando uno va a adquirir este tipo de productos debe informarse muy bien, y de que sea un producto realmente de bastante calidad y de mucha investigación. Entonces es por eso que yo en este caso te ofrezco este zapper, que realmente pues nos está dando muchos resultados, y que, como ya les decía, pues yo no voy a recomendar acá algo que no funcione. Igual que recomiendo muchísimo, ¿verdad? El zapper, el mini zapper de nuestro amigo también Roger Vázquez, que está en Perú, el cual pues también pueden buscar mucha información en nuestras redes sociales de ese zapper. Pero recuerden entonces que nosotros pues lo que recomendamos acá pues altamente confiable
para que usted pues tenga resultados óptimos con sus terapias de biomagnetismo, entonces, y sus terapias alternativas. Muchísimas gracias. Ya yo creo que más o menos estamos siendo ya 8.000 suscriptores. Realmente les agradezco muchísimo. Si ustedes quieren aportar alguna ayuda, en este caso para el canal, para nuestra persona, pues si quieren aportar alguna ayuda, pues comuníquense con nosotros a través del WhatsApp. También recibimos donaciones de cualquier tipo. Estamos empezando acá en Colombia, en otro país, y ha sido pues la situación un poco fuerte para nosotros y mi familia, pero por supuesto tenemos la visión de siempre ir hacia adelante. Entonces, y por supuesto, junto con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos videos. Hasta luego. Al día con el biomagnetismo.